¿Sí? Gracias. Hola, buenos días. Buen día, profesora. Hola. ¿Qué problemas tuvieron con sus tareas? A ver, vamos a aclarar los puntos nuevamente, por favor. Recuerden que tienen para entregar, se habilita la plataforma desde el día de hoy a las 2 de la tarde y se cierra hasta el día miércoles 1 de junio a las 23 horas, o sea, a las 11 de la noche. Ahorita comentaba el licenciado que ya no está ese desfase, que ya está bien, pero yo les sugiero que no nos confiemos y tratemos de resolverlo por lo menos antes de las 10 de la noche, ¿de acuerdo? Al igual que la entrega que sus tareas, por favor. Vamos a tratar de ser, ahí hubo compañeros que me mandaron sus tareas por WhatsApp personal y bueno, por esta ocasión vamos a recibirlo, vamos a tomarlo en cuenta esa calificación, pero traten de ser puntuales en la entrega de sus tareas, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Aquí, allá. ¿Dudas, preguntas? No, gracias. Ok, perfecto. No sean malitos, ciérrenme sus micrófonos, por favor, que se escucha mucho ruido. Bien, pues el día de hoy vamos a ver la atención, este es nuestro módulo, la atención de enfermería al paciente en estado crítico, y vamos a ver qué es un enfermo. ¿Qué es un enfermo, jóvenes? ¿Qué entendemos por Aquella enfermo? persona que carece de salud. Aquella persona que carece de salud, ¿qué más? ¿Cómo? Tú dilo, compañera, dilo, que te salga. Compañera Virginia, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Ok, aquella persona precisamente que tiene alteradas sus 3 esferas. Recuérdenme cuáles son las 3 esferas que tiene una persona. Biopsicosocial, ¿de acuerdo? Recordemos que la persona tiene sus 3 esferas y estas esferas, lo bio, pues es lo biológico, lo psico y lo social. Estas esferas deben de tener cierta estabilidad. Si una de ellas falla, entonces ya hay una alteración. Llámese biológica. ¿Biológica en qué forma? En las enfermedades. Las enfermedades, exactamente. Lo biológico me refiero a la enfermedad. Lo psicológico, precisamente al área ¿qué? Emocional. Mental, emocional, correctamente. Y lo social son todos ustedes, todo mi entorno. La relación. La relación precisamente que se tiene con otra persona, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que un enfermo precisamente es eso, es cuya condición patológica afecta uno o más sistemas, a uno o a más aparatos y sistemas. ¿De quién? Pues obviamente del ser humano. Posee un riesgo actual o potencial en su vida y presenta condiciones de reversibilidad que hacen necesaria la aplicación de técnicas de monitorización, vigilancia, manejo y soporte vital avanzado, ¿de acuerdo? Eso es a lo que nos referimos con un enfermo. Un enfermo puede ser la alteración de cualquier cosa. Un enfermo puede ser algún trastorno psiquiátrico, por ejemplo, díganme un trastorno psiquiátrico. La esquizofrenia principalmente ¿a qué afecta o en qué va a afectar al paciente? Lo primero, lo mental, porque va a tener alucinaciones, ¿de acuerdo? Va a empezar a tener delirios, va a empezar a tener otra serie de situaciones. Y pues precisamente viene lo que es la parte patológica, ¿de acuerdo? Llámese hipertensión, llámese diabetes, que son las enfermedades más comunes, y pues obviamente son enfermedades crónico-degenerativas, ¿de acuerdo? Sí, se llega a tener una estabilidad, se llega a tener un manejo, pero al final de cuentas sabemos que si por X o Y cosa llega a fallar, pues sube o baja tanto la presión como la glucosa, pues vamos a tener ahí un descontrol o una descompensación, ¿de acuerdo? Muchas veces, ¿qué pasa con nuestros pacientes que tienen ya lo que es la diabetes, ¿no? Resulta que se han estado tratando con medicamentos, fármacos vía oral y ya no les resulta, pero pues no llevan a cabo ni una dieta, no llevan a cabo un ejercicio. Resulta que por mala suerte, el paciente piensa que el hecho de colocarle insulina se va a quedar ciego, ¿no? Nada más por ponerle insulina. Y nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Por qué quedan ciegos los pacientes? No por la insulina, sino por el mal control que se tuvo previamente. Que por X o Y cosa
ya desafortunadamente hubo un descontrol y nosotros administramos o le administran la insulina, pues obviamente causa un efecto, pero ya es por culpa de él, o sea, ya son factores, ¿de acuerdo? No es por una insulina, ¿de acuerdo? Entonces hay que explicarle al paciente todo ese tipo de cosas, porque díganle a un diabético que le van a poner insulina y parece que le están diciendo que tiene cáncer, ¿de acuerdo? Es la misma reacción más o menos con ese tipo de pacientes. Ahora tenemos lo que es la definición de una urgencia. ¿Alguien me dice qué es una urgencia? ¿A qué nos referimos con una urgencia? Es una situación que requiere atención, porque puede decir inmediata, pero que todavía puede esperar. Ok. Que no está en riesgo su vida, ok. ¿Y una emergencia? Si está en riesgo Ok. la vida del paciente. Que está en riesgo la vida del paciente, correctamente. Es importante tener bien claros estos conceptos, chicos. ¿Sale? En el área crítica o en una área de urgencias tenemos que tener bien definidos qué son urgencias y qué son emergencias. Sí, quizá ya lo sabíamos o quizá teníamos los conceptos al revés, ¿de acuerdo? Una urgencia bien nos dice que una urgencia es la repentina aparición en cualquier lugar o circunstancia de un problema de diferentes causas y de gravedad variable, que crea la necesidad apremiante de atención. Las condiciones urgentes pueden describirse como graves, pero no amenazan la vida. O sea, sí urge, ¿no? Porque su nombre lo dice, sí urge, pero puede esperar. ¿Alguna patología que me pueda esperar, que sea una urgencia, que la tengamos considerada como una urgencia? ¿De una fractura de clavícula? Ok. ¿Qué más? Una cirugía de un apéndice, profesora. Una cirugía de un apéndice, una apendicectomía, ok. ¿Qué más? Una hipertensión arterial. Dependiendo la cifra de la TEA. Bueno, es que dije una hipertensión porque hay una hipertensión arterial y otra es crisis hipertensiva, ¿no? Son dos conceptos totalmente diferentes en la que la crisis hipertensiva requiere una atención inmediata y es una emergencia hospitalaria. Y una hipertensión arterial es una urgencia que se debe de atender en el momento que se presente. Como dice, efectivamente, depende de la atención arterial o está mal el concepto que tengo la... Ok, dice su compañera que una hipertensión. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser una urgencia considerada? El piquete de algún insecto. Ok. ¿Qué más? Mordedura de alguna serpiente. Una laparotomía por obstrucción intestinal. Una laparotomía, una Un mordedura, aborto. ok. Un Un aborto. aborto. Ok, sí. Esas nosotros la consideramos una urgencia. ¿De acuerdo? Una crisis hipertensiva ya entraría en ¿qué? Emergencia. En una emergencia, es correcto. ¿De acuerdo? ¿Qué me puede provocar una crisis hipertensiva? El mal manejo Un de EBC. los medicamentos. Un EBC. Ok, un EBC, exactamente. ¿De acuerdo? Entonces se dice que una urgencia se puede convertir en una emergencia si no es tratada de manera oportuna. Por ejemplo, el aborto. ¿De acuerdo? Yo ya vi que mi paciente viene sangrando, que es un sangrado anormal. Nosotros, ¿cómo clasificamos el sangrado? ¿Se llaman qué? Loquios hemáticos, ¿qué? Abundantes, moderados y escasos. Así es como nosotros clasificamos los sangrados. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces vemos que el paciente viene ya con un aborto, ¿de acuerdo? Pero si no lo trato a tiempo, ese paciente puede que evolucione a un shock hipovolémico o en su defecto a un shock séptico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿debo de atenderlo? Sí. Debo de tener bien claro cuáles son estos conceptos, porque son conceptos que nosotros utilizamos a lo largo de nuestro desarrollo profesional. Aquí hablamos de horas, ¿sale? Manejemos una hora, manejemos 60 minutos. ¿De acuerdo? Pero ese es el tiempo en el que nosotros podemos manejar una urgencia. A lo contrario, que tenemos también clasificaciones de urgencia real y una urgencia figurada. ¿Cuál es una urgencia real? Una hipertensión, el aborto, la apendicectomía. ¿Por qué? Porque son pacientes reales. Al igual que tenemos también diagnósticos. ¿Cuáles son nuestros tipos de diagnóstico? Acuérdense de Sunanda. ¿Qué tipos de diagnósticos manejamos, jóvenes?
Real, ok. ¿Qué más? De riesgo, correctamente. ¿Qué más? De síndrome, ok. ¿Qué más? ¿Qué Promoción tipo para de la diagnóstico? salud. De promoción para la salud, ok. Entonces tenemos tipos de diagnóstico, pero también tenemos tipos de urgencias. Nos dice que una urgencia real es toda aquella afección que cumple la premura de vida o la función del ser de manera inmediata. Si bien podemos englobar dentro de ella aquellas en las que sin poner en peligro la vida de forma inmediata por sus circunstancias psíquicas, sociales, etcétera, pero pueden condicionarla. Y por último tenemos la urgencia figurada. Es aquella cuya causa está motivada por una afección banal o por una situación de estrés, inducida en la mayoría de los casos por la personalidad más o menos acusada y determinante de algunos individuos que de ninguna forma conllevan un peligro inminente de ellos. Les pongo un ejemplo, ¿vale? Yo tengo a mi niño, supongamos, tengo a mi niño de 4 años y pues se cayó precisamente más o menos de la altura como de medio metro, ¿no? Entonces la mamá o yo llego corriendo a la sala de urgencias y digo, atiéndame a mi bebé porque a mi niño, ¿no? Porque se me cayó y porque se me desmayó y pues me pidió luego un dulce y etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál es la tríada para determinar un TCE? Un traumatismo craneoencefálico. Recuerden que en las patologías manejamos triadas. ¿Cuál es la tríada para poder diagnosticar un TCE? ¿No sería por los estudios, que se realicen estudios y los síntomas que vaya a presentar el niño? Ok, podemos Tiene que determinar ser el por de estudio. conocimiento que te ubique, ¿no, maestra? El estado de conciencia. Conciencia. Ok. Ajá. Del habla. Vómito, que Si si llora o vomitó. no llora o emite algún sonido. Ajá. Estado mental alterado, maestra. Ok, puede ser. Y uno que puede ser, no sé cómo se le llama cuando se hacen del baño sin. Relajación de esfínteres. Ajá. ¿Vale? Tenemos una triada. Excelente. Gracias, compañera. ¿Cuál es tu nombre? Nancy Velázquez. Nancy. Ok, gracias, Nancy. Bien. Nosotros, como sabemos, o ustedes saben, tenemos triadas patológicas. Si se cayó, obviamente la mamá piensa que se me descalabró o se descalabró el niño, pero es una altura de medio metro, ¿no? Más o menos la altura del niño. Para yo poder determinar que hubo un TC, un traumatismo cráneoencefálico, es porque tuvo que tener esta triada, estos 3 signos y síntomas. Estado de conciencia, tuvo que haber perdido la conciencia, ¿de acuerdo? Segundo, tuvo que haber relajación de esfínteres. ¿Cuál es la relajación de esfínteres? Evacuaciones, ¿sale? Y 2, tuvo que haber presencia de convulsiones, ¿de acuerdo? Si mi paciente no tuvo alguna de estas, o por lo menos las 3, no puedo hablar de un traumatismo, puedo hablar nada más de un golpe. ¿Cuál es la urgencia figurada? Para mí, mamá, sí fue una urgencia, sí fue un descalabro, porque es mi hijo, ¿no? Porque yo quiero que lo atiendan inmediatamente, pero ustedes, personal de salud, nosotros, personal multidisciplinario, necesito corroborar estos hechos. Sí, con laboratorios, con tomografías y con placas para ver si no hay algún tipo de fisura en el cráneo, qué tipo de fisura y en qué parte. ¿De acuerdo? Sí, sí lo tengo que determinar. Pero para determinar un TCE necesito tener por lo menos estas 3 características. ¿De acuerdo? A lo mejor nada más se le hizo como vulgarmente se dice, ¿no? Nada más un chichón. Y ya le tomamos, le preguntamos a la mamá, ¿perdió se desmayó cuando fue el golpe? No. ¿Hizo pipí de popó? No, tampoco, se levantó solito. ¿Convulsiones? ¿Hubo algún tipo de movimiento que fuera normal? ¿Los ojitos se le pusieron en blanco? No, nada, se levantó y se fue corriendo. Ah, pero es que para mí, como soy mamá, como soy primeriza y como es mi único, 21 hijo, pues necesito que me lo atiendan, ¿sale? Porque llegan las mamás exigiendo que te lo atiendan. Pero obviamente no podemos determinar que es un traumatismo si no tenemos una triada, si no tenemos signos y síntomas. ¿De acuerdo? Si no tenemos placas, si no tenemos muestras de laboratorio, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Conforme a eso, voy a tener que armar un diagnóstico enfermero. ¿Sí o no? Maestra, fíjese que tuve
un hecho parecido. Bueno, yo estaba como paciente, entonces llegó la Ajá. mamá muy joven y le dice a la enfermera que se le cayó su niño de 2 años, pero en su andar se resbaló con Ujú. sus mismos calcetines y se fue de frente. La Ok. enfermera, por como ve al niño, o sea, sí caminaba como borrachito el niño, y le dice a la Ajá. enfermera, ay, no tiene nada, está caminando, pues ve bien y todo. Pero de pronto llega la abuela y le dice la abuela, tú enfermera, entonces me afirmas que mi nieto no tiene nada y yo me voy. Y ya Ujú. como que la enfermera dijo, no, a ver, pase. Pues al final tenía un daño grave el niño y ya estaba en urgencias y estaban buscando al neurólogo, ¿no? Entonces, como Ujú. también, nada más por una simple observación, la enfermera pues estaba dando un diagnóstico erróneo y ya después pasó a una urgencia, ¿no? Ok. Sí, precisamente. Necesitamos, antes de poder determinar si fue un traumatismo, poder decir, o sea, el hecho de que por esa puerta o por la puerta donde ustedes se encuentran ahorita, entre una persona, vamos a cambiar de ejemplo, ¿no? Les voy a dar las características y ustedes me dicen qué paciente o qué tipo de paciente nos estamos encontrando. Llega un paciente masculino, aproximadamente de 50 años de edad, llega y camina como si estuviera borrachito, ¿no? La marcha es inestable, ¿de acuerdo? Lo veo y veo que viene diaforético y viene con las venitas bien saltadas de los ojos. ¿Cómo se le llama eso? Una hipotensión. ¿Una hipotensión? ¿Otra cosa? Llega, se acuesta a la cama y entró por urgencias, ¿no? Sí sabe dónde está, sí, pero la marcha me preocupa. Viene diaforético y los ojos rojos. ¿Por qué? Porque se le dilataron esos vasitos. ¿Qué tipo de paciente nos estamos encontrando? ¿Con qué tipo de pacientes vamos a tratar? Entonces, una hipertensión arterial. Es una crisis hipertensiva. Algunos pacientes, sí, no todos, pero sí la mayoría de ellos sí presentan cierta diaforma. No, sí, llegan a presentar. Ahora, ¿qué le hacemos a ese paciente? Ya tenemos una crisis hipertensiva, aproximadamente 260 sobre 190. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le van a hacer a ese paciente? Pues primero ¿Podemos se hacerle valora algo? y se toman Ok. los signos vitales para ver cómo está. Toma de signos vitales. Y ya posteriormente se le informa al médico cómo llega el paciente y se deja sentado en una banquita para que el médico lo pueda diagnosticar. Ok, se valora, nosotros hacemos una valoración inicial, que es una valoración por aparatos y sistemas, o una valoración cefalocaudal de cabeza a pies, ¿no? Sí. Y aparte tomamos somatometría. Perdón, Sí. tomamos signos, signos vitales. ¿Sale? Tomamos signos vitales. Ahora, ya tenemos eso. El médico me indica, canalízalo. Y le vamos a administrar, después de que lo canalices, le vas a administrar nifedipino sublingual, unas 10 gotitas debajo de la lengua y que las vaya absorbiendo poco a poco. ¿Están bien sus indicaciones? Actualmente ya no se manejan los antihipertensivos de forma repentina, maestra. Anteriormente sí se manejaba el nifedipino sublingual, pero actualmente ya no, y menos en una crisis hipertensiva. Ok, dice su compañera que ya no se manejan los antihipertensivos y nifedipino anulado. ¿Qué hacemos? ¿Está bien lo que me indicó el médico? Imagínense ese paciente. 260 sobre 190. Me pide que lo canalice y posteriormente que le ponga gotito de nifedipino sublingual. Pues ahí lo mantienen en observación y Lo mantenemos en observación. Cada media hora Okay. se le empieza a tomar la TA hasta ver si se le llega a bajar. Ok, media hora se le sigue tomando la TEA cada media hora. ¿Qué más? ¿Puedo canalizar a ese paciente para empezar? No, no se puede canalizar, profesora. No voy a poder canalizar a ese paciente. Tengo que primero estabilizar la TEA.
¿Por qué? ¿Qué es la tensión arterial? Acuérdense de sus conceptos de TEA. ¿Qué es la TEA? ¿Y cómo están esas paredes? Vasodilatadas. Vasodilatadas, correctamente. ¿De acuerdo? ¿Van a poder canalizar? Jamás. No. Debemos primero estabilizarla. Debemos primero bajar la TEA para posteriormente canalizar al paciente. ¿Sale? Por lo menos aquí, compañera, nosotros todavía manejamos los antihipertensivos. En este caso se maneja lo más común, que es el nifedipino sublingual, y en su respectivo manejamos también el captopril sublingual, ¿no? De hecho, cuando vienen así con esa cifra de tensión arterial, se le ponen 5 gotitas de nifedipino sublingual, se rompe la capsulita, se ponen las gotitas, se muele un poquito de captopril, media tableta, y se le coloca también abajo de la lengua para que mejore y disminuya de manera gradual la TEA, ¿de acuerdo? Por lo menos aquí se maneja así, los médicos le dan manejo de esa manera. Quizás en otras instituciones ya se anuló completamente lo que son los antihipertensivos y más el nifedipino, pero el nifedipino pues es bueno hasta para, por lo menos aquí, hasta para las mujeres preeclámpticas que tienen la TEA elevada, que ya son preeclampsias y que las están manejando. Si no es ya no les funciona el amlodipino y se me fue el otro nombre. No. Captopril. Ajá, exactamente. La hidralacina. La hidralacina, cuando ya no funcionan bien estos dos, entonces ya manejan el nifedipino. Entonces, por lo menos aquí, o a nivel de obstetricia, sí se maneja el nifedipino todavía a mujeres que sufren preeclampsia, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, a final de cuentas, para poder llegar al mismo punto de la urgencia figurada es lo que la mamá me está diciendo, es la urgencia de la mamá, no la mía, como personal de salud, ¿de acuerdo? Maestra, entonces, ese es entre la metildopa, ¿no? ¿Perdón? También para las mujeres con preeclampsia se utiliza la metildopa, ¿no? Se usan, creo que Sí, dos antihipertensivos, ¿no? Que sí, la alfametildopa, exactamente, combinada con el nifedipino. Ajá, sí, exactamente. Sí, ¿no? Sí, por lo menos aquí en el hospital les vuelvo a repetir que manejamos el amlodipino, la hidralacina. Si esos dos ya no me funcionan para una mujer preeclámptica, ya manejamos lo que es el nifedipino. Quizá en otras instituciones se les dé otro manejo o tengan otro tipo de tratamiento, pero por lo menos en el hospital donde yo laboro, así lo dan los médicos. Sí, aquí ¿De acuerdo? meten la metildopa todavía, en el que yo estoy. Ok, la alfametildopa lo ocupa su compañera en la institución donde ella labora también. Entonces, esa es la diferencia entre una urgencia real y una urgencia figurada. La real es lo que yo estoy viendo, como la crisis hipertensiva. La figurada es la que dice el paciente, la que dice el familiar tener, pero hay que valorar para ver si no es una urgencia real, ¿de acuerdo? La figurada puede ocasionar la real, como el caso que comentaba la compañera del niño que se cayó y que posteriormente le dijo que no tenía nada y más adelante resultó que sí tenía fractura de cráneo. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer bien una valoración. Tenemos que realizar bien nuestra valoración. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros vamos a anotar en nuestros registros clínicos de enfermería. Y después tenemos la definición de emergencia. Las emergencias son aquellas condiciones graves que amenazan la vida del paciente. Una emergencia médica es una situación crítica de riesgo vital inminente, en la que la vida puede estar en peligro por la importancia o gravedad de la condición si no se toman medidas inmediatas. Aquí manejamos nuestro gran barrera van a ser los minutos que pueden matar al paciente o en su defecto me pueden ayudar a revertir, ¿de acuerdo? Pero obviamente tengo que valorar al paciente. Supongamos que llega otro paciente que sufrió un intento de asalto y le dispara, ¿no? Pero resulta que hubo orificio de entrada, más no de salida. ¿Qué me preocupa? Sacar la bala, ok. ¿Qué más? Que haya una hemorragia. La bala fue Que haya una exactamente hemorragia las interna. esquirlas de la bala.
Que haya una hemorragia interna. Una hemorragia interna. Perforación exactamente de un órgano, algún tipo de hemorragia interna. Los Pero órganos para eso, comprometidos. órganos comprometidos, exactamente. Pero para eso, ¿qué me preocupa más? ¿Una bala que tenga entrada y salida o una bala que tenga entrada pero no salida? Entrada, pero no salida. Pero no Entrada, salida. pero no Entrada salida. pero no salida. ¿Por qué? Resulta que tenemos tipos de balas, no conozco todas, pero por la experiencia que cada uno de expansiva. nosotros hemos exactamente, que llegamos a tener, resulta que me importa más la que entra, pero la que no sale. ¿Por qué? Probablemente son de esas balas que se les llama de fragmentación, ¿de acuerdo? Que entran una vez al cuerpo y una vez entrando, estando en cuerpo, precisamente su nombre lo dice, se fragmenta y empiezan a navegar precisamente por todo el cuerpo y va provocando hemorragias internas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es bien importante conocer. Esa es una emergencia, ¿sale? Porque no sé por dónde, entró, se deshace o se fragmenta y esos fragmentitos me va pegando, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que me importa de ese tipo. Y digo, no conocemos, yo por lo menos ignoro muchas cosas de tipos de balas, armas y demás, pero bueno, es lo que nosotros vamos enseñando, vamos aprendiendo conforme a nuestra práctica, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas de conceptos básicos de urgencia y emergencia? No, maestra. No, profesor. Ok. Aquí les puse un cuadro comparativo para quedar más claro en este tema de emergencia y urgencia. Se dice que diferencias entre una emergencia y una urgencia. La emergencia pues es una situación en la que objetivamente la vida del paciente corre riesgo, se requiere asistencia inmediata. Y tenemos, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, un envenenamiento, quemaduras graves, ataque de asma, pérdida de conocimiento acompañado con convulsión, pérdidas de la memoria o estado de conciencia, fracturas y accidente grave de coche, ¿no? Eso es como parte de la emergencia. Y la urgencia, pues nos dice nuevamente que es una situación en la que se requiere asistencia médica, pero objetivamente la vida del paciente no corre riesgo, como problemas respiratorios leves, problemas digestivos, sarpullido, tos, moco, dolor de cabeza que no cesa, ojo rojo, congestión nasal, golpes en las extremidades, golpes en el coche nada más. Uno es golpe y otro es accidente. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos son las patologías que podemos encontrar o los escenarios que podemos encontrar. Y tenemos algo llamado clasificación de triage, que es una clasificación universal que todos lo tenemos. Y aquí se las quise volver a colocar para que volvamos a recordar, ¿no? Tenemos el nivel de urgencia, que tenemos el 1, que es una resucitación, que es color rojo, y el tiempo de espera, pues no hay, simplemente es una atención inmediata. Tenemos después el color naranja, que es el nivel de urgencia 2, se dice que es una emergencia, que es color y de la misma manera naranja, y que el tiempo de espera es de 10 a 15 minutos. Tenemos el nivel de urgencia 3, que es color amarillo, que es clasificado como una urgencia y el tiempo de espera máximo es de 60 minutos. Tenemos el nivel de urgencia 4, que es una urgencia menor, que se le da un color verde y el tiempo de espera es de 2 horas. Y por último tenemos el nivel de urgencia 5, que se considera sin urgencia, es color azul y tiene un tiempo de espera máximo de 4 horas. Ese triage nosotros lo realizamos. Conforme van llegando los pacientes, tenemos como una gavetita, precisamente con estos colores, y nosotros vamos clasificando este tipo de urgencias, ¿no? Resulta que llega una mujer embarazada de 38 semanas de gestación, sufrió pielonefritis, sufrió 4 amenazas de amenaza de parto prematuro, fue diagnosticada con preeclampsia y refiere ya no tener movimientos fetales. ¿Dónde la clasificamos? Color naranja. En una emergencia naranja. Ok, dice su compañera que es naranja. ¿Qué dicen ustedes? Naranja, ¿no? Porque mi tiempo no debe ser mayor de 10 a 15 minutos. Y más por los movimientos y más porque ya está diagnosticada como preeclámptica. Y una vez entrando a quirófano me puede pasar eclampsia. No necesito mucho tiempo para que la paciente pueda ser eclámptica y eso me provoque un código Mater. ¿Sale? El código Mater lo vamos a ver, creo que me parece que lo vamos a incluir en el temario y va a ser el último tema a ver y vamos a tratar y vamos a simular un código Mater. ¿De acuerdo? Pero bueno, entraría en un código de emergencia. Y llega un paciente alérgico al piquete de abeja y se empieza a edematizar, a inflamar todo. ¿Cómo se le llama?
empiezan a cerrarse las vías respiratorias. ¿Dónde lo metemos? En rojo. Es un shock ¿Dónde lo metemos? Un anafiláctico. shock anafiláctico. Ok, ¿qué es? No les puedo decir porque si no se los estoy diciendo. ¿Qué? Un shock anafiláctico, ¿no? Ajá. Porque ya tiene dificultad para respirar, ¿no? Porque ya Entonces, hizo Una ya como emergencia para por el respirar, edema que se le está y haciendo. va a ser un código rojo. ¿Sale? Porque si no lo atiendo de inmediato, ese paciente se me va. ¿Sale? Entonces, eso es como nosotros, conforme a sus pacientes que ustedes van viendo, van ingresando a la unidad de urgencias, necesitamos irlos clasificando por medio de la clasificación triage. ¿De acuerdo? Después tenemos, como lo habíamos visto Maestra, la un clase minutote. pasada. Mande. ¿Podría repetirlo del número 3? Porque no lo alcancé a ver y la verdad es que no sé, no alcanzo a distinguir las letras. Gracias. A ver, sí, de nada. Vuelvo a repetir, el nivel de urgencia 3, el tipo de urgencia, pues es una urgencia como tal, tiene un color amarillo y el tiempo de espera para la atención es de 60 minutos. Continuamos con el verde, que es una urgencia 4, es una urgencia menor y su tiempo de espera es de 2 horas. Y concluimos con el nivel de urgencia 5, que está considerado sin urgencia, en un color azul y el tiempo de atención puede ser hasta de 4 horas. ¿Listo? Gracias. Sí, de nada. Bien. Después, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos los criterios de admisión y alta en la unidad de cuidados intensivos? Se dice que podemos dividirlo en criterios generales y específicos. Los generales pueden ser por su parte denominados criterios de priorización. Y tenemos la prioridad 1. Ayúdame, compañero, a leer, por favor. Ellos lo tienen en computadora. Vasoactivas. Ok, esa es en la prioridad 1, donde precisamente son pacientes inestables, probablemente que tengan una insuficiencia respiratoria, que puedan tener o padecer un shock, o quizá una inestabilidad circulatoria con drogas vasoactivas. La vez pasada había quedado una duda que me estaban viendo ahí de los opiáceos y opioides. Es de la misma familia, viene siendo lo mismo. ¿De acuerdo? Ya no se los pude escribir, pero bueno, a tanto opioides como opiáceos viene siendo literalmente lo mismo. Y después tenemos la prioridad 2, que son pacientes que requieren monitoreo intensivo y potencialmente pueden necesitar una intervención inmediata sin que existan límites terapéuticos. Esto sería, por ejemplo, pacientes con comorbilidad a desayunada complicación médica o quirúrgica grave, que son susceptibles a regresar a la condición basal. Y tenemos la prioridad 3, pacientes con enfermedad aguda agregada, pero con calidad de vida previa limitada que hace prudente poner límite al esfuerzo terapéutico. Por ejemplo, pacientes con una intubación con reanimación pulmonar, que así lo requieran, probablemente con el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y la gran prevalencia de ellas. Y tenemos por último la prioridad 4, que corresponde a un grupo de pacientes sin indicación de ingreso en una UCIN, a una unidad de cuidados intensivos, pese a su gravedad y que pueden ser admitidos sobre una base individual bajo circunstancias inusuales y tras discusión multidisciplinaria con el jefe de la unidad y algunos casos también con las autoridades del hospital. Esto bien lo determina el médico o el jefe de guardia en su defecto. Si no tenemos algún tipo de UCIN, bueno, se pueden o se realizan lo que son los traslados. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos este grupo de pacientes también incluye casos que se requieran de pobre intervención activa, pero que es posible administrar en forma segura la UCIN, lo que debe responder a la realidad local, que es la patología del embarazo, una sobredosis, las alteraciones de conciencia, un infarto agudo al miocardio, que el no complicado en las primeras horas de evolución y otras definidas por las características propias de la institución, esto más que nada para beneficencia del paciente.
Tenemos también casos con enfermedad terminal e irreversible que enfrentan un estado de muerte inminente. Es aquí donde les comentaba que no precisamente cuando los pacientes lleguen graves, hay que valorar qué tipo de pacientes son aceptables en el área de unidad de cuidados intensivos. Si vemos que ya un paciente literalmente ya no tendría por qué, bueno, se le hace saber el médico, también nos ayuda precisamente a valorar qué tipo de pacientes son los que ingresan o no al auxilio. A ese tipo de pacientes pues ya no es necesario hacerle mucho, simplemente cuidados paliativos. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es lo que podemos encontrar. Y aquí nos habla, entre paréntesis, de enfermos que, bueno, que pueden beneficiarse, pero con otro tipo de situación. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos la parte de criterios específicos. En lo anterior fueron los generales y ahorita fueron los específicos. Esto se basa en un listado de cuadros específicos que determinan admisiones apropiadas de la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, en el sistema cardiovascular tenemos lo que es un infarto agudo al miocardio en primeras horas de evolución con o sin complicación. ¿Cómo me doy cuenta en un electro o en un trazo que hay un infarto agudo al miocardio que se está presentando? ¿Cuáles son las características? Por Ok, las alteraciones elevación. del electro. Exactamente. ¿Qué más? ¿Cómo se dan ustedes cuenta que hay un infarto en un trazo? ¿Podemos sacar la frecuencia cardíaca en un trazo? Sí. Sí, ¿no? Sí, Y la sí se elevación puede. es de- Exactamente. Tenemos también, y también podemos ver en un trazo los infartos previos que ha sufrido el paciente. ¿De acuerdo? ¿Cómo sale ese electro? ¿Cómo va a salir? Que no sigue un patrón, ¿no? Todo altera, Al- está alterado. alterado. Ajá. Van a estar alteradas todas las ondas Q. ¿Sí saben las partes de un electro? ¿Sí? ¿Saben cuáles son las ondas Q? No, O ya maestra. no se acuerdan. Sí. No, bueno, no. Sí, bueno, los que no, que me parece que es la próxima clase que vamos a hablar de esto. Tenemos también del sistema cardiovascular, pues tenemos el shock cardiogénico, tenemos arritmias complejas que requieren monitoreo continuo e intervención, tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva con falla respiratoria y o que requieren soporte hemodinámico, emergencias hipertensivas, angina inestable, paro cardíaco reanimado, taponamiento cardíaco, constricción con compromiso hemodinámico y un aneurisma disecante de aorta. Y tenemos para poder retroalimentar, aquí en esta imagen les pongo los tipos de shock, son 6, y tenemos el shock hipovolémico. En este shock hipovolémico lo que tenemos es la disminución del volumen circulante, en este caso es por pérdida de sangre, y son las famosas hemorragias. También tenemos el shock hipovolémico por pérdida de volumen plasmático, en este caso pues entran lo que son las quemaduras, la peritonitis, el aumento de la permeabilidad capilar, en este caso estamos hablando de una sepsis. Y también tenemos por pérdida de agua y electrolitos, por diaforesis, por vómito, por diarrea e inclusive por uso excesivo de diuréticos. Tenemos también el shock cardiogénico. En este es cuando el corazón es incapaz de bombear la cantidad suficiente de sangre que el cuerpo necesita, por ejemplo, por pérdida de la función contráctil del miocardio, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca grave por cualquier etiología, lesión miocárdica post cirugía cardíaca, insuficiencia aórtica o mitral, arritmias, taquicardia y bradicardias graves. También tenemos el shock obstructivo, que es por flujo sanguíneo. Aquí podemos manejar una embolia pulmonar, un taponamiento cardíaco, un aneurisma disecante de aorta, una disfunción de prótesis cardíacas, obstrucción de cavas, neumotórax o mixomas. Después tenemos el shock distributivo, donde aquí es por una disfunción vasomotora, por pérdida de tono vasomotor, anafilaxia, fármacos como vasodilatadores y barbitúricos. Por ejemplo, un efecto de un barbitúrico. ¿Cuál es un barbitúrico? Acuérdenme de fármaco. ¿Cuáles son los vasodilatadores? Los vasodilatadores son los que ayudan a que se amplíe la luz, ya sea de las venas o de las arterias, profesora. Ok, por ejemplo, uno. El isosorbit. Ok, sorbide, ok. ¿Qué más? Salbutamol. Un barbitúrico. Salbutamol.
¿Qué pasó con fármaco? ¿Qué más? La hidralacina, ¿no, maestra? También, o no recuerdo La bien. hidralacina también funciona como un Vasodilatador. vasodilatador. Exactamente. Gracias. ¿De acuerdo? Tenemos también la insuficiencia de la microcirculación y también entra una sepsis. Tenemos un shock séptico, que es una infección grave localizada o sistémica por cualquier tipo de bacteria, hongos y virus. Los factores de riesgo pueden ser por diabetes, por sondas permanentes, por leucemias, por uso de antibióticos durante largo tiempo, cirugía o intervención quirúrgica frecuente y trasplante de órgano o médula ósea. Y por último tenemos el shock anafiláctico. Este es causado por una reacción alérgica, por alergias farmacológicas, por alergia a alimentos y por picaduras o mordeduras de insectos. ¿De acuerdo? Llega un paciente precisamente por picadura de un alacrán y empieza precisamente con la deficiencia respiratoria. El soporte de oxígeno no es el adecuado. ¿Con qué lo manejamos? ¿Con qué medicamento lo vamos a manejar? Digo, no son doctores, pero tenemos la noción de fármaco, ¿no? ¿Qué sería lo más recomendable? Una hidrocortisona para, Una como para el piquete, bueno, no me acuerdo cómo se le dice. Para bloquear el efecto del Ajá. veneno, porque también se puede Exactamente. utilizar difenhidramina. En caso de que el paciente no responda a la hidrocortisona, se puede utilizar la difenhidramina. Ok, excelente. Dice la compañera que lo podemos manejar con hidrocortisona. En dado caso que no sirva la hidrocortisona o no tenga el efecto deseado, lo podemos manejar con difenhidramina. ¿De acuerdo? Entonces, sí, correctamente. Cuando lo tenemos en casa, por X o Y cosa que apenas empieza algún tipo de reacción, podemos manejarlo con loratadina con betametasona O una clofenamina dexametasona. o una dexametasona o en su defecto una betametasona. ¿De acuerdo? Entonces podemos manejarlo así cuando obviamente lo tenemos en casa y no es necesaria ir a una institución de salud. ¿De acuerdo? Entonces así es como podemos manejar un shock o poder evitar un shock anafiláctico. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 6 tipos y también son los que podemos ver dentro de una unidad de cuidados intensivos. Después tenemos los criterios de alta o de traslado. Se dice que los criterios de los pacientes hospitalizados en UCI debe ser evaluada continuamente de manera de identificar en qué momento ya sea si necesaria la vigilancia intensiva para determinar el traslado a una unidad de menor complejidad. Esto puede ocurrir por 2 condiciones. Una, cuando la evolución ha sido satisfactoria, el paciente va mejorando y ya no requiere vigilancia ni monitoreo intensivo lo más frecuente. Y segundo, cuando el curso ha sido el deterioro progresivo inevitable e inexorable, cayendo en la categoría de fuera de alcance terapéutico, en que es aconsejable el traslado a una unidad menor complejidad con intención de privilegiar el confort del paciente y la compañía de sus familiares. En este caso manejamos los hospicios. ¿Sale? Entonces, una, se puede dar de alta al paciente en 2 situaciones, una por mejoría y la otra por deterioro. ¿De acuerdo? Esos son los últimos o los únicos 2 criterios que se puede dar de alta a un paciente de la unidad de cuidados intensivos o bien tener o realizar un traslado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con este famoso cantante José José? ¿Qué tenía este paciente? ¿Cáncer de qué? De garganta. ¿Páncreas? Cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas, exactamente. Más aparte, porque pues tomaba mucho y bueno, toda su vida que yo creo que la mayoría de nosotros estamos por enterados, ¿no? Pero este paciente ya no tenía, o sea, no ingresó a una unidad de cuidados intensivos como tal, pero realmente sus médicos valoraron ¿qué? ¿Qué se valoró en ese paciente? Porque al final de cuentas era un paciente. Su estado de salud ya no tenía mejoría. Su estado de salud ya no tenía mejoría, al contrario, el deterioro iba a ser progresivo, iba a ser más rápido. Exactamente. ¿Y dónde lo metieron? ¿Dónde lo ingresaron? A terapia intensiva. ¿Dónde lo tuvieron? Lo tuvieron un momento en terapia intensiva, pero posteriormente lo tuvieron en esas famosas casas que se llaman hospicios, donde precisamente ya nada más se le da calidad de tiempo.
de vida, quizá, ¿no? Lo poco que le queda. Pero bueno, al final de cuentas murió en ese lugar, ¿no? Pudo haber sido el más caro del mundo, pero ni su dinero ni nada pudo regresarle su salud. Lo mismo pasa con otros muchos altos pacientes, ¿no? Como por dicho. Ya luego ya no hay mejoría, simplemente hay que estarle dando calidad. Calidad que nosotros o en su defecto los familiares pueden dárselos y que bueno, entre menos cosas se le pueda realizar al paciente, mucho mejor. Después dice que la capacitación de la enfermería en la unidad de cuidados intensivos para atender a un paciente que además de llevar ventilación mecánica, drogas vasoactivas y otros posibles tratamientos, lleva un monitor de tratamiento depurativo continuo que debe ser muy completo. En este caso, lo que les comentaba la clase pasada, de qué me sirve tener toda la infraestructura si yo enfermera no lo sé utilizar. Si yo enfermera no tengo el conocimiento y tampoco la unidad donde yo laboro no me da la capacitación necesaria. Aunque no es competencia de las enfermeras decidir la opción de tratamiento más adecuada a cada paciente, sí lo es tener el conocimiento y las habilidades para cada una de las opciones desde su inicio hasta el final, teniendo en cuenta las complicaciones que pueden presentarse en cada caso. De ahí la importancia de su formación en las diferentes terapias. Independientemente de los recursos del centro, es necesaria una buena preparación del personal que atiende al paciente para que realice estas acciones con la máxima seguridad y procurando alargar la vida de los filtros. Hemos de conocer cuando un circuito no es capaz de depurar lo que deseamos. Las enfermeras deben también estar preparadas para efectuar el retorno de la sangre, minimizando riesgos, procurando hacerlo en el momento más oportuno, de tal manera que se retorne al paciente el mayor volumen sanguíneo, ¿de acuerdo? Para eso también tenemos lo que es las transfusiones y entre otros componentes de sangre, como son las plasmas o las plaquetas. La enfermería en la unidad de cuidados intensivos, las necesidades del personal de enfermería va a estar condicionada principalmente por factores. ¿Cuáles? El nivel de gravedad de los pacientes y 2, el índice de ocupación. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante, por lo menos en nuestra área, que es enfermería. ¿De acuerdo? Tenemos que ir viendo la gravedad o el nivel de gravedad de los pacientes y por último, el nivel de ocupación. Si yo ya estoy llena o mi servicio ya estoy lleno, tengo que avisar. ¿De acuerdo? No puedo improvisar como en urgencias o como en hospitalización. Ya no hay camas, pues te meten en otra cama y bueno, empiezan a hacer toda una movilización ahí. Por lo menos aquí en unidad de cuidados intensivos, les vuelvo a repetir que el paciente es holístico. ¿Qué quiere decir holístico? ¿Qué es qué? Integral, que solamente es para una persona. Si tenemos 5 EBC, los 5 EBC no van a tener la misma prioridad que el paciente de la cama 5 y el de la cama 7, ¿no? El paciente pedófilo y Ricardo, ¿no? Entonces sí, los 5 tienen un EBC, pero alguno debe tener una prioridad más que otro. O en su defecto, todos están graves, pero por diferentes tipos de alteraciones en sus diferentes situaciones u órganos u aparatos y sistemas, ¿de acuerdo? Entonces aquí la enfermera, esa es la función en este caso de ver el nivel de gravedad. Tenemos también las habilidades para la toma de decisiones que se componen del pensamiento crítico. Nosotros en enfermería tenemos pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿A qué nos referimos con tener un pensamiento crítico? A la capacidad de análisis. La toma de decisiones, ¿ok? ¿Qué más? Pensamiento a base de fundamentos científicos, ¿ok? ¿Qué más? ¿A qué nos referimos con pensamiento crítico? De este lado. Poder distinguir, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Que también nosotros podemos tomar decisiones. Que nosotros también podemos tener decisiones si lo sé. Si no, mejor no. ¿De acuerdo? También el poder distinguir entre la gravedad del paciente, ¿no? Ok, poder distinguir entre la gravedad del paciente. Supongamos, una paciente empezó con fiebre y pues el médico solamente me indicó medios físicos, ¿no? Las famositas compresas, ¿no? Que los trapitos y demás. Pero yo veo que mi paciente no mejora, al contrario, empeora. Pero mi médico o el médico que lo está tratando, pues está en cirugía o está en otra área. ¿Puedo yo administrarle, a lo mejor para no verme muy drástica, 500 miligramos de paracetamol? Obviamente teniendo en cuenta que no es alérgico, entre otras situaciones, ¿no? ¿Puedo administrarle yo el paracetamol sin una indicación médica? Sí. No.
Sí, Sí se puede Sí se puede. Aquí dicen que sí, que no. Acá, que sí, que no. ¿Quién dice que no? A ver, vamos a empezar de este lado. ¿Quién dice que no? Levanten su Yo digo manita que porque no nos... Pati, Ok. Dime. yo digo que, bueno, se puede administrar siempre y cuando se le informe al médico si yo le puedo pasar ese medicamento porque no se le ha podido bajar la fiebre al paciente. Solo así sí lo puedo pasar. Ok, pero si el médico no está disponible y tú tienes que actuar en ese momento, ¿te esperas a que el médico termine? Si el médico no Ok. está disponible y está ocupado, entonces yo puedo pedirle a otro médico si se lo puedo administrar para que él me dé la autorización de administrarlo y lo que lo anote en su nota. Ok, perfecto. Lilia, ¿tú qué me opinas, Lilia? Yo creo que algo bien importante aquí va a depender de la edad del paciente, ¿no? Porque es bien cierto que un paciente pediátrico con una hipertermia, pues corre mucho más riesgo que un paciente adulto. Sin embargo, yo soy de la idea de que generalmente uno sí puede administrar un paracetamol, dependiendo, le digo, el caso de urgencia que pudiera presentar o las consecuencias que el paciente pudiera presentar, ¿no? Porque aquí depende mucho de la edad del paciente, que podamos esperar o que definitivamente nos los llevemos con medios físicos. Físicos, ok. En este caso, si es un paciente adulto, ¿podrías, Lilia? Yo sí lo ministraría si el paciente ya lleva ciertas horas con medios físicos, el médico no se encuentra y el paciente tiene arriba de 39 de fiebre. De hecho, hasta podía sugerir un doble esquema de antibiótico si el paciente tuviera un solo esquema de antibiótico. Ok, bien, Lilia, gracias. Patricia, Gracias. ¿tú qué me dices, Pati? Yo mi forma de ver, Ajá. yo sé que sí podemos administrar medicamentos siempre y cuando los médicos nos los estén autorizando o nos den la base para que lo podamos realizar. Sí tengo la capacidad de administrar y de hacerlo, pero si no es por medio de una indicación médica, no lo puedo realizar. Ok, Pati, tú no. Ok, perfecto. ¿Tu compañera? ¿Lo administras o no lo administras? No. ¿Tú? ¿Tampoco? ¿Tu compañero? ¿Lo administras o no? Estás entre las dos. Ok. Yo les puedo dar mi punto de vista. Yo. Maestra. ¿Sale? Dígame. Maestra. Bueno, creo que tengo entendido que hay una lista que solamente los licenciados en enfermería pueden administrar, en este caso el paracetamol, incluso ya hasta existen recetas, eso ya en España, aquí ya apenas se va a implementar recetas en donde el licenciado en enfermería puede, ahora sí que recetar el medicamentos básicos, no todos. Ok, ¿cuál es tu nombre? Adán. ¿Adán? Sí. Ok, Adán. bien. Maestra, ¿yo puedo participar? ¿Mande? ¿Yo puedo participar? Sí, dígame. Yo escuchando ahora sí que los comentarios de mis compañeros, yo quiero pensar así en mi punto de vista que sí lo podríamos hacer y ya no tanto por la indicación del médico, ya que por eso tiene indicaciones, pero también nosotros tenemos un documento legal que es la hoja de enfermería donde especificamos medicamentos. Ahí se ¿Sí? cortó ¿Me tu escucha? voz, ya no alcancé a escucharte. Que comentaba de que yo sí daría el medicamento ya que por mi punto de vista veo al paciente que lo requiere y Ok. y por no está indicado, pues yo quiero pensar que si vi al paciente en un estado crítico, por eso existe la sí, donde podemos saber que por qué hicimos ese procedimiento y cómo se encontraba el paciente. Okay. Maestra, yo no coincido en algunos. Creo que sí tenemos que apegarnos a las indicaciones del médico.
justo la norma que nos avala, la 19, nos indica, ¿no? También que en un estado de urgencia o emergencia podemos actuar como personal de salud y tomar iniciativa de los hechos, ¿no? Cuando esté el paciente muy grave, ¿no? Que esté comprometida su vida. Sin en cambio, de otra manera no podemos hacerlo, ¿no? Porque no tenemos un respaldo, en este caso la firma, la indicación del médico que nos permita actuar, ¿no? Porque si no ya es un tema legal también. Ok, bien. Sale. Todas las aportaciones son buenas, todos los puntos de vista son buenos. Yo, en lo personal, ¿qué haría? Sí lo administro. En primera, una, porque bien comentaba el compañero, nosotros como licenciados, o ustedes como licenciados, ya podemos administrar el primer cuadro básico, tanto de antibióticos como de analgésicos. En este caso, entraría lo que es el paracetamol. Entonces, sí podría, y otra cosa, pues me lo avala, ¿no? En este caso, como comenta la compañera, la norma 019 también me indica, y entre otras normas, me indica que sí puedo siempre y cuando el grado de estudios que yo tenga, porque obviamente la norma me dice qué responsabilidades tengo como técnica, como auxiliar, como pasante, entre otras niveles, ¿de acuerdo? Entonces, yo sí podría. Segunda, mi médico está acá, pero yo sé cómo trabajan los médicos, yo sé cómo trabaja mi médico o mi personal de mi área donde yo me desempeño, ¿sale? Le puedo decir, ¿sabe qué, doctor Rodríguez, no? La paciente, ¿cómo te llamas, compañera? Karina, la paciente Karina ya la mantuve hora y media con medios físicos, no cede, al contrario, se eleva un poquito, le enseño mi hoja de enfermería, marco o cierro lo que es mi gráfica de temperatura, mi curva de temperatura, y bueno, ahí me está viendo los picos. Le administré 500 miligramos de paracetamol por vía oral. ¿Me lo puede registrar? Ok, perfecto, te lo registro. Porque le estoy dando fundamento de lo que yo estoy haciendo y le estoy diciendo el por qué, ¿de acuerdo? Ojo, eso pensando que yo conozco cómo trabaja, pero no puede llegar Karina al hospital donde yo trabajo, su primer día, y que diga, oiga, doctor, ya le administró un gramo de paracetamol, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es más rápido, ¿no? O sea, eso no es un fundamento, tenemos que dar un fundamento. Ahorita, sí, nosotros en la enfermería ya no somos empíricos, ya todo lo que nosotros hacemos, realizamos, las actividades que realizamos, por eso tenemos algo llamado plan de cuidados enfermeros o enfermería, ¿de acuerdo? Donde ya está fundamentado todas mis acciones que yo debo de realizar. Ya llevan un método científico, ¿de acuerdo? Ya tengo el porqué, ya no nada más de porque mi abuelita lo hacía y porque lo administraba, pues yo también. No, hoy en día ya todo tenemos, y tenemos que basarnos a las guías prácticas de clínicas, ¿sale? Entonces, ¿sí lo puedo administrar? Sí, pero también debo de ver y conocer a mi personal. Si el médico me va a avalar, lo hago, y si no, me espero. ¿De acuerdo? Como decía otra compañera, también para ver los pacientes pediátricos. En pacientes pediátricos sí es como que más explícito, ¿de acuerdo? Porque ya son dosis pediátricas, ya lleva ciertas diluciones, ¿no? Por ejemplo, los electrolitos concentrados. Sí, le hace falta potasio, potasio, pero yo no voy a hacerle el cálculo. Sí lo puedo hacer porque tengo el conocimiento, pero no se lo voy a administrar. ¿Por qué? Porque los electrolitos concentrados son considerados como ¿qué? Como medicamentos de alto riesgo. ¿De acuerdo? Entonces sí, no se lo voy a administrar. Pero bueno, a final de cuentas, estoy realizando algo bien importante. Un pensamiento crítico. Eso es lo que puedo. ¿Puedo o no puedo? ¿Qué me dice mi angelito y qué me dice mi diablito? Viene la ética, vienen mis valores éticos, viene también la parte de la bioética. ¿Sale? ¿Cuáles son los principios, los 4 principios básicos de la ética? ¿O de la bioética? Es el de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Autonomía, justicia, beneficencia. Y no maleficencia. Y no maleficencia. ¿De acuerdo? ¿Sí saben esos valores? ¿No? A ver, se los pongo acá. También la deontología, ¿no, maestra? Que nos rige. Ajá. Justicia, no maleficencia. Sí. Esto
me conlleva a lo ético, a lo moral, bioético y lo deontológico. ¿De acuerdo? Esto, investíguenlo, por favor. ¿Sale? ¿A dónde? Ah, bioético y deontológico. No maleficencia y beneficencia. ¿Sale? Entonces tenemos que saber esto, porque esto también nos rige a nosotros como personal de enfermería. ¿De acuerdo? También se dice que las habilidades para la toma de decisiones se componen de pensamiento crítico sobre las situaciones con base en análisis y juicio de las perspectivas de cada propuesta de acción y sus desdoblamientos. El raciocinio lógico e intuitivo y la evaluación pasa a través de este proceso. La tarea de cuidar al paciente en una unidad de terapia intensiva es una actividad distribuida entre todos los miembros del equipo de salud y de esa forma también es una atribución del enfermero. ¿De acuerdo? Aquí, si en un área de urgencias tenemos que hacer equipo, en una unidad de cuidados intensivos, más. ¿Ya lo puedo borrar? Y tenemos los scores más utilizados en la UCIN. ¿Cuáles son los scores que habíamos quedado? Apache, ok. Ajá. El TIS, ok. El Apache, el score Apache, ¿qué me valora? Consiste en una puntuación numérica que varía del 0 al 71 y se divide en 3 partes. El primero, puntos que miden la amplitud de la alteración de las 12 medidas fisiológicas. Tenemos los puntos por edad y los puntos por enfermedad crónica. La puntuación se obtiene con los peores valores del primer día de la unidad de cuidados intensivos. El Apache 2 se ve batido con los datos recogidos entre, pues obviamente, estos años en una unidad de cuidados intensivos. Y tenemos el score de TIS. ¿Qué manejamos o qué valora el TIS? Ok, la intensidad de trabajo. En este caso tenemos 4 clases. La clase 1, que es menos de 10 puntos, los que no necesitan una unidad de cuidados. Tenemos la clase 2, que se maneja de 10 a 19 puntos por indicación a una unidad de cuidados intensivos. Tenemos la clase 3, de 20 a 39 puntos, con una inestabilidad hemodinámica donde necesita una asistencia intensiva. Y tenemos la clase 4, que es un score menor a 40 puntos con gran inestabilidad hemodinámica y donde es una prioridad tenerlo en una unidad de cuidados intensivos. También tenemos la escala de Norton modificada. ¿Qué valora la escala de Norton? El estado físico del paciente, si es bueno, mediano, regular y muy malo. El estado mental, si está alerta, apático, confuso, estupuroso o comatoso. Si tiene una actividad ambulante, disminuida, muy limitada o inmóvil. ¿Neta que te importa más ver tu pinche chat? ¿Perdón? Chicos, cierren sus micrófonos, por favor, que se escucha mucho ruido. Tenemos también lo que es la clasificación de riesgo, que va de una puntuación de 5 a 2, de 10 a 12, de 13 a 14 y mayor a 14, ¿de acuerdo? Y tenemos en el otro lado los diferentes scores que se manejan en una unidad de cuidados intensivos, que es la Apache, donde se hace la predicción de mortalidad en la unidad de cuidados intensivos y hospitalaria. También valora lo que es el tiempo de estancia en la UCI, valora la duración de la ventilación mecánica, el riesgo de necesitar tratamiento activo, la probabilidad de uso de catéter de arteria pulmonar y traslados potenciales desde la unidad de cuidados intensivos. Tenemos el modelo SAPS, donde es la predicción de mortalidad hospitalaria. Tenemos el modelo MPM, la predicción de mortalidad hospitalaria. El SOFA, que es la valoración de difusión orgánica. El MODS, donde también me valora la valoración de difusión orgánica, al igual que el LOTS. Y la MESO, que precisamente es la actualización de la MODS. Tenemos la IS, que es la valoración de gravedad con politraumáticos y quemados. La TIS, que es para la intervención terapéutica, al igual que el NEMS y el NAS. ¿De acuerdo? Es necesario
ver y que visualicen esta tabla, porque de eso va a tratar su tarea, ¿de acuerdo? Van a tener que elaborar un cuadro comparativo de los diferentes scores que se utilizan en la unidad de cuidados intensivos, que son los que ven en su pantalla. ¿Qué es lo que es un cuadro comparativo? ¿Qué valora el Apache, el MODS, el NEMS, el TIS, entre otros? ¿De acuerdo? Simplemente es cuestión de poner características, 3, 4 características por una, así se elabora un cuadro comparativo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Sí, la presentación ya está cargada en su plataforma, al igual que la presentación de dentro de 8 días. Si gustan irla visualizando, ir leyendo los materiales disponibles ya en plataforma que les puse en las lecturas, para que cuando lleguemos precisamente a la fecha o al día podamos hacer una retroalimentación del tema, ¿de acuerdo? Y ustedes ya conozcan de lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Nada más una pregunta, profesor. El tipo de Dígame. valores, ya no los acabé de anotar completo. Es la de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. No maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos por parte de la escala de Norton modificada, los modelos de scores que tenemos y lo que es Apache y la TIS. ¿Qué voy a querer de tarea? ¿Ya visualizaron su plataforma? Ya vi. ¿Ya? Ok. Para los que no han visto, les digo qué es lo que voy a necesitar de tarea. Permítanme un segundo, déjenme abro mi plataforma. Para que no haya dudas. Tenemos lo que es la clase 2, que es la que están viendo en sus pantallas, y tenemos 3 artículos que pueden visualizar, perdón, 2 artículos que pueden visualizar en su plataforma. La primera es la enfermería en cuidados intensivos y el segundo son scores pronósticos y diagnósticos. Vamos a tener 2 tareas a entregar. La primera es un cuadro comparativo. El cuadro comparativo es que deben de ver y realizarme sobre los diferentes scores, pronósticos y diagnósticos del mismo material que ya les subí, ¿de acuerdo? Apóyense en ese. Si no les gusta o si no supera sus expectativas, busquen otro documento. De preferencia, todos los documentos que ustedes visiten o visualicen deben de ser PDF, porque ya son documentos que ya están certificados, que ya están investigados, que ya tienen un sustento y un fundamento, ¿de acuerdo? ¿Qué debe de llevar esa tarea? Pues en primera su carátula, después el desarrollo, en este caso su desarrollo va a ser su cuadro, su cuadro comparativo, y por último les puse lo que es el ejemplo de un cuadro comparativo. Ya tenemos el cuadro comparativo y en otra hoja ponemos conclusión. La conclusión la quiero con sus propias palabras. Recuerden tener sintaxis o buen argumento, recuerden las faltas ortográficas, recuerden que las mayúsculas llevan acento, ¿de acuerdo? Traten de hacer una conclusión leyendo precisamente ese artículo de scores, pronósticos y diagnósticos. Hagan de ahí su tarea, guíense también de la presentación y posteriormente lo elaboran. Me van a hacer entonces su conclusión de media cuartilla, sus propias palabras. No quiero que copien ni peguen de otro lado, ¿de acuerdo? Esa es por una parte. Esa es una tarea que ya está habilitada a partir del día de hoy hasta el día miércoles 1 de junio. ¿De acuerdo? Y tenemos la siguiente tarea, que va a ser un mapa conceptual. Recuerden que un mapa conceptual, de la misma manera, ya se los puse en su plataforma el ejemplo. Tenemos lo que son scores, tenemos lo que es el título. Después de aquí se desglosan otros temas, por ejemplo, el Apache. Ponemos palabras claves. Recuerden que cada rayita o cada flechita se le llama conector. ¿De acuerdo? Que puede ser es, por qué, tal vez, etcétera. Son palabras cortas que me van a ir relacionando otra palabra. ¿De acuerdo? Ese es un mapa conceptual. Tenemos otra vez aquí el TIS. Tenemos un conector que sirve. Y ponemos
la parte o el pequeño concepto que me va a estar guiando la otra. ¿De acuerdo? Ese es un mapa conceptual. Y ese mapa conceptual me lo van a tener que realizar de la lectura que ya también está en su plataforma, que se llama La Enfermería en Cuidados Intensivos. ¿De acuerdo? Esos dos documentos, como lo pueden visualizar o lo pueden checar, ya están cargados en su plataforma. Les puse un ejemplo, una imagen de lo que es un mapa conceptual y de la misma manera se habilita a partir de hoy la plataforma hasta el día miércoles, que es el último día de fecha de entrega. Les recuerdo también que tenemos la parte del cuestionario. El cuestionario es un cuestionario de 5 reactivos, 5 preguntas. Está conformado precisamente conforme a la presentación que acabamos de visualizar y tienen 20 minutos para poder resolverlo. Tienen 2 intentos, tomo la calificación más alta, ¿de acuerdo? Entonces lean. Si ya vieron que en la primera estuvieron mal, vuelvan a revisar, vuelvan a leer la presentación, ¿de acuerdo? Hay algunas cosas que las saco de los artículos que les dejo los documentos. En esta ocasión no los saqué, todo fue de la plataforma, ¿de acuerdo? Vayan haciendo su glosario, por favor, para que no se les haga pesado. Por clase deben de hacer 10 palabras, ¿de acuerdo? 10 conceptos, para que al término formemos un glosario de 70 u 80 conceptos. ¿De acuerdo? Váyanos haciendo, nada más quiero conceptos, por favor. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Más. De la segunda, donde dice la enfermería de los cuidados intensivos. ¿Sale? En la primera lectura va a ser el cuadro comparativo. ¿De acuerdo? Se pueden apoyar con la presentación, se pueden apoyar con el artículo que ya les subí, o bien no les gusta ninguna de las dos, pues investiguen otros tipos de score, en otras definiciones, otros conceptos que a ustedes les convencen. Pero la primera lectura que ustedes han explicado de la enfermería, la función de cuidador enfermos. Bueno, pero en la parte de... Ok, ahorita lo checo. Ya, ¿sale? Ya les dejé sus dos lecturas, ¿de acuerdo? Ya quité la otra, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Ya checaron de este lado su plataforma, chicos? ¿Dudas, preguntas que tengan de este lado? Chéquenlo para que ahorita me digan cualquier duda o pregunta. Traten de realizar sus tareas a tiempo. Son conceptos, son cuadros básicos que todos manejamos, que todos hemos realizado en algún momento de nuestra etapa como estudiante. Entonces, traten de ser puntuales en entrega de sus tareas. Por favor, jóvenes, estoy tratando ya con profesionales, con gente que ya trabaja. Entonces, seamos responsables a la hora de la entrega. Les recuerdo, para los que no se incorporaron al principio, las tareas que me enviaron, algunos me los mandaron por mensaje personal al WhatsApp, otros, bueno, los trataron de subir. No se enfoquen tanto en el que ya voy atrasado por 1, 2 horas y todo. Con que ustedes los suban el día miércoles antes de las 10 de la noche, no importa el horario, ¿de acuerdo? Para que no tengan problema en que les voy a poner 6, 7, 8. Obviamente, si ya pasa, si ya no lo subieron el miércoles, si lo subieron jueves y viernes, pues entonces ahí sí su calificación baja, ¿de acuerdo? Pero traten de ponerlo bien, traten de ver su ortografía, por favor. He estado revisando algunos trabajos. En la mayoría de los trabajos que reviso, trato de ponerle retroalimentación, ¿de acuerdo? De las cosas que fallaron, la retroalimentación es personal. Entonces, traten de hacerlo. La próxima clase les voy a enseñar cómo se hace una referencia bibliográfica en formato APA. Las referencias bibliográficas en formato APA son un poquito complejas, pero vamos a tratarlas de reducirlas. Y bueno, con los artículos que yo les he dado, de ahí vamos a sacar una para la próxima clase, porque de aquí en adelante ya todas sus tareas que les deje, va a ir ya registrado su formato APA. Si quieren colocar o buscar otras fuentes, lo pueden hacer. Solamente es buscar, en este caso, solo vamos a manejar el nombre del artículo. Nombre del artículo, supongamos que son scores, pronósticos
y diagnósticos. ¿Sale? Esto es lo primero que va en la parte de un formato APA. Ahorita lo integramos todo. Va el año. Supongamos que este documento se publicó en la tercera, el mismo formato nos los indica. En este caso, supongamos que es segunda edición. ¿Y de dónde saqué, de qué página saqué mi información? Supongamos que este artículo cuenta con 27 hojas. Entonces ponemos lo que es la parte de las páginas y ponemos, si fueron salteadas, ponemos de la 10, de la 15 y de la 28 páginas. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se integra todo esto? Empezamos por el autor. ¿Sale? Entonces ponemos Sí, Eri, se puso bien inicial, intenso. ponemos la inicial de mi primer apellido, ponemos el año, en este caso ponemos año 1994, ponemos el nombre del artículo, en este caso es scores, pronósticos y diagnósticos. Esa fue tu querida amiga. ¿Sale? Y pongo más adelante lo que son páginas. Abro un paréntesis y pongo 10, 15 y 28. Y luego deja que le dice. ¿Sale? Ay, aquí me faltó año, 1994 y pongo segunda edición. No, yo no dije eso, no. Yo. ¿Sale? Es así como se conforma nuestro formato APA. Cuando no Tiene muchas cosas o puede meterse muchas cosas, pero para que se les haga más fácil, así lo vamos a hacer. Porque también hay formato APA para las direcciones del URL del Google y hay otras para revistas, hay otros para libros. Entonces, ahorita, como son puros documentos, Alejandra, ¿podrías lo vamos pagar a tu armar teléfono? de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Chicos, apaguen sus micrófonos, por favor, que se escucha mucho ruido. ¿Perdón? No, todavía no las califico todo. Yo creo que a más tardar el lunes ya están evaluadas todas sus tareas. ¿De acuerdo? Entonces, es así como nosotros manejamos el formato APA. ¿De acuerdo? ¿Allá se lo alcanzan a visualizar? No, profesora, muy poquito. ¿No? De todas formas, en un ratito más les pongo el ejemplo abajito en información general, se los escribo para que lo puedan llevar a cabo. ¿De acuerdo? No se preocupen. Profesora, por eso, perdón, lo trato de ¿esos hacer son en los plataforma. datos que tiene que llevar el trabajo aproximadamente? ¿Es como le Esto entiendo? ahorita en este trabajo no lo van a hacer. Lo vamos a ok. entregar hasta la próxima clase, pero ya les mostré cómo se debe de realizar, cómo se debe de integrar. ¿De acuerdo? Entonces ahorita no se preocupen, la próxima clase les vuelvo a repetir el ejemplo. ¿Dudas, preguntas? Seguros, porque luego me andan diciendo, maestra esto, maestra lo otro. A ustedes, gracias. ¿Dudas, preguntas, tareas? ¿No? Yo creo Seguro. que la duda me va a surgir conforme avance al trabajo. Sí. Si se llega a suscitar alguna duda o pregunta conforme vayan armando su trabajo, me lo hacen saber. Por favor, yo a la brevedad en que yo vea el mensaje, yo se los contesto. ¿De acuerdo? No se estén peleando entre ustedes en la plataforma ni en el chat. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, creo que no. Bueno, pues eso sería Gracias. todo de mi parte. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Gracias, profesora. Bye. Gracias. Gracias, profesora. Gracias, profesora. A ustedes. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, bonito día.